Vamos a desarrollar ahora la fase 2 de este ejercicio, correspondiente al diseño. Para esta parte vamos a trabajar con la representación de las clases en UML. Ya el material que ustedes han revisado para la unidad 3 está referido a esto. Tienen que hacer revisión de este material para que puedan entender la representación gráfica que vamos a realizar. La idea es que cada una de las clases que están involucradas, identificarles sus atributos, sus métodos correspondientes y establecer la relación que tienen con lo que nosotros vamos a llamar el main, que es la función que nos va a permitir en este caso controlar y hacer invocación de los métodos que están en cada una de las clases. Esta forma de representar el main no aparece y no la van a encontrar en la representación de UML. Se ha colocado para efectos de representación en introducción a la programación. Sin embargo, en programación 1 van a entender lo que es el modelo vista controlador, que es el que va a sustituir al main, ya que se va a convertir en una clase control. Por ahora, los cuadros estos que vamos a utilizar para la representación de las clases y una elipse para lo que es la representación del main. Bien, comencemos con la primera clase. La primera clase es trabajador. Si subimos en el paso 2 de la fase 1, identificamos cuáles eran los atributos que tenía esta clase. Uno de estos es el nombre del trabajador y el sueldo del trabajador. Vamos a tomar el primero, nombre del trabajador, y lo vamos a colocar luego de la clase, del nombre de la clase, vamos a el área correspondiente a los atributos. Recuerden que los atributos tienen visibilidad, pueden ser privados o pueden ser públicos, ¿verdad? O protegidos. En este caso nosotros vamos a trabajar los atributos privados, como en toda clase. El nombre del trabajador, y lo vamos a identificar, le vamos a colocar 2 puntos y seguido le vamos a colocar el nombre del tipo de dato. Como es un nombre, lo vamos a trabajar de tipo string. El otro atributo que aparece en esta clase es el sueldo del trabajador, que lo hemos identificado de esta forma. Su visibilidad, por supuesto, al igual que todos los atributos, en forma privada. Y el tipo de dato para el sueldo es de tipo float, es el tipo de dato correspondiente para trabajarlo real en lenguaje C++, que nosotros es el lenguaje que vamos a trabajar. Muy bien, recuerden que la idea es representar estas clases en un lenguaje formal, y el lenguaje formal con el que vamos a trabajar en introducción a la computación es lenguaje C++. Por eso es los tipos de datos que estamos utilizando. En la siguiente sección vamos a colocar los métodos que tiene la clase trabajador. Y también tenemos que identificar la visibilidad de estos métodos. Para efectos de esta asignatura, todos los métodos que vamos a utilizar son de tipo público. No significa que todos los métodos son públicos. A medida que ustedes vayan avanzando en lo que es su carrera y vean programación 2, van a darse cuenta que van a trabajar con métodos que son privados. Pero a efectos de esta asignatura, todos los métodos que vamos a trabajar son públicos. Y la forma de identificar la visibilidad pública es con el signo más. El primer método que tiene toda clase es el constructor de la clase. Y el constructor de la clase lleva el mismo nombre de la clase y se escribe totalmente en mayúscula. Entonces el constructor de la clase trabajador, por supuesto, es trabajador, porque lleva el mismo nombre de la clase. Recuerden que los métodos se identifican porque tienen paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Una vez que hemos identificado y escrito el constructor de la clase trabajador, vamos de nuevo a la lista de responsabilidades y observamos los métodos que tenemos acá. Los métodos que tenemos son los métodos set y get de cada uno de los atributos. El primer método que tenemos es el método set del atributo nombre del trabajador. De tipo público, colocamos el nombre del método, y para los métodos se trabaja de esta manera: paréntesis que abre, paréntesis que cierra por ser método.
Todos los métodos set tienen parámetros y como parámetro ellos van a recibir el nombre o el valor que van a tomar por teclado, que es el que va a actualizar el estado del objeto, en este caso el nombre del trabajador. Entonces, dentro de este paréntesis vamos a colocar un nombre que le vamos a dar a la variable que va a actualizar el nombre del trabajador. Y le voy a poner n de nombre, minúscula. El tipo de datos de esa variable va a ser string, porque estamos hablando de nombre. Y al final colocamos dos puntos después del paréntesis que cierra para definir el tipo de datos que va a retornar este método. Todos los métodos retornan un valor, pero como los métodos set, ellos lo que hacen es una actualización, ¿verdad? Y no retornan valor, entonces para ese lenguaje C, para ese tipo de métodos, ¿verdad? O funciones, utiliza el tipo void. ¿Okay? Entonces, todos los métodos set van a ser de tipo void. Siguiente método. El siguiente método es el método get del mismo atributo, nombre del trabajador. Los métodos get no tienen parámetros, ¿verdad? Solamente se le coloca paréntesis que abre, paréntesis que cierra, pero sí se le coloca el tipo de dato que retorna. El método get retorna un valor que va a ser el nombre, ¿verdad?, del trabajador, y va a ser de tipo string, porque estamos hablando de que el nombre del trabajador lo definimos como tipo de dato string en la parte superior. Muy bien, de esta manera ya hemos colocado el método set y el método get del atributo nombre del trabajador. Lo mismo vamos a hacer con el método set y con el método get del otro atributo de la clase trabajador, que en este caso sería sueldo del trabajador. Bien, entonces ya hemos añadido el método set y el método get del atributo sueldo base del trabajador, ¿verdad? Con las mismas sintaxis que hicimos con el atributo nombre del trabajador. En la lista de responsabilidades también tenemos dos métodos más, que es el método calcular monto del aumento, son uno de los métodos calcular. También, por supuesto, debemos añadirla a la lista de los métodos de esta clase. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. En este caso no tiene parámetro y es de tipo float, ¿verdad? Porque vamos a calcular aumento de sueldo. El otro atributo es calcular el total a cobrar. La misma visibilidad pública. Y el tipo de dato que va a retornar este método es de tipo float. Entonces, de esta manera ya hemos creado la clase representado en forma gráfica en la clase trabajador, los atributos que son privados y cada uno de los métodos que tiene la clase trabajador, ¿verdad? Que son de tipo público. Esta es la representación en UML de la clase trabajador. Vamos ahora con la clase interfaz del trabajador. Se hace lo mismo, solo que en la interfaz, las interfaces no tienen atributos. Y vamos a trabajar con la sección de los métodos. Vamos hasta la lista de responsabilidades nuevamente y observamos que tenemos dos atributos, tres métodos. El método leer el nombre, leer el sueldo y el reporte del trabajador. Vamos a llevárnoslo hasta la parte de los métodos de la clase interfaz del trabajador. Añadimos la visibilidad de los métodos públicos y recordemos que lo primero que tenemos, el primer método que escribimos es el constructor de la clase. La clase donde estamos se llama interfaz del trabajador, por lo tanto el constructor o método se llama interfaz trabajador. Ese es el primer método que siempre debemos escribir. El constructor de la clase. Muy bien, ahora sí, vamos a escribir los métodos que tenemos por allá arriba. El primero se llama leer nombre. Leer nombre.
método público, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y el tipo de dato que va a retornar ese método va a ser de tipo string, porque es el que nos va a permitir obtener el nombre del trabajador. Recuerden que la clase interfaz del trabajador es la que se encarga de la interacción con el usuario final, cuando estamos solicitando los datos por teclado. Leer nombre es el que va a permitir que el usuario final escriba el nombre. El otro método es leer sueldo. Y como sueldo es de tipo float, lo identificamos de esa manera. Los puntos de tipo float. El siguiente método, vamos a ver cómo lo llamamos, creo que lo llamamos reporte trabajador. Vamos a copiarlo. Reporte trabajador. Los reportes tienen parámetros y a ese método usted le va a pasar como parámetro los datos que desea que se impriman. Y el tipo de dato que va a retornar este método es de tipo void, porque él simplemente lo que va a hacer es mostrar en pantalla los parámetros que usted pase acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pide que calculemos el monto del aumento. Entonces, quiero que en el reporte aparezca el aumento. Y mostrar, y debe calcular el total a cobrar por el trabajador. Entonces, en el reporte debe estar el aumento, el monto del aumento que va a recibir el trabajador y el total a cobrar. Entonces, serían dos parámetros que tendríamos que enviar por, dos valores que tendríamos que enviar por parámetro para el reporte. Entonces, dijimos que uno de ellos es el aumento, vamos a llamarlo A de aumento, y por supuesto es de tipo float. Y el otro atributo, separamos por coma, el otro parámetro que vamos a pasar sería el total. Y lo vamos a llamar T de total, de tipo float. Recuerden que una cosa es el tipo de dato que va a tener el parámetro y otro distinto es el tipo de dato que retorna el método, ¿verdad? O función en este caso. Entonces, el método es de tipo void. Los reportes siempre van a ser de tipo void, al igual que los métodos set, porque el método set lo que hace es actualizar y el método reporte lo que va a mostrar es por pantalla. Entonces, de esta manera ya tenemos la representación de ambas clases. Vamos ahora a dibujar la relación que tienen cada una de ellas con el main. Ahora vamos a establecer la relación que existen entre esas que tienen esas clases con el main. Bien, ya se ha dibujado las líneas que establecen la relación con el main. Vamos a ver ahora cómo las representamos. Entre estas dos clases que podemos observar claramente que la clase trabajador es una de las clases que tiene mayor peso dentro de nuestro planteamiento. De tal manera que la relación que existe entre la clase trabajador con el main la vamos a definir como una relación de tipo composición, donde el diamante que vamos a dibujar va a estar relleno. La relación que existe entre la interfaz trabajador con el main va a ser una relación un poco débil y la vamos a, por llamarla de alguna manera, y la vamos a dibujar con un diamante sin relleno. ¿Okay? Entonces, puesto que la clase de trabajador tiene el mayor peso dentro de nuestro planteamiento, entonces la relación que existe con el main va a ser de tipo composición. Y la relación que tiene la interfaz trabajador con el main, por tener un peso menor, entonces lo vamos a definir como una relación de tipo agregación. De todas maneras, deben revisar el material de la unidad 3, donde se les establece y se les detalla la diferencia entre cada una de las relaciones que existen entre las clases, ¿okay? Que es la relación de agregación, la de composición y la relación de uso, que la vamos a utilizar más adelante.
De esta manera hemos concluido con la fase 2 o fase de diseño de este ejercicio.